Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Nos gozamos de compartir la palabra del Señor nuevamente en esta mañana. Es una bendición siempre, es un privilegio poder hablar la palabra del Señor. Y específicamente el libro de los Salmos. Yo digo que este es nuestro himnario. De aquí pues nosotros somos ministrados de una manera especial en los distintos momentos y circunstancias de nuestra vida como creyentes. Ahí yo digo que hay de todo. En el libro de los Salmos hay para toda ocasión. Y hoy no es la excepción. Y siguiendo, ¿verdad?, el orden cronológico del libro, de la manera en que está escrito, vamos a hablar del Salmo 7. El Señor es un juez justo. Y es una plegaria pidiendo vindicación. Y para aquellos que no saben lo que significa vindicación, es venganza. Este salmo es más o menos, va en la misma línea de pensamiento del Salmo 6 y del Salmo 3, del Salmo 5. Pero en este caso específicamente, David está pidiendo venganza. Y dice, Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Y el pastor lo está dando lectura, ¿verdad?, a este salmo. Y luego pues lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Amén. Completo. Si quieres leer los primeros 5 versículos y así. Pues, Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Amén. Cuando habla aquí de Sigaión, estuve buscando el significado de esa palabra. Sabemos que ha habido ciertas palabras clave en los salmos anteriores como Seminot y entre otras. Y aquí no es la excepción, habla sobre Sigaión. Y buscando información dice que esta palabra tiene 2 significados afines. En el acadio dice que la etimología de esta palabra describe una lamentación, un canto con el cual se expresa una profunda tristeza ocasionada por una tragedia que se sufre o por una mala noticia que se recibe. O sea, es una lamentación por una mala noticia o por una tragedia sufrida. En el árabe, la etimología de esta palabra describe el estado de la persona, estar emocionado. Es indicativo de la forma en la que se realiza una actividad con mucha energía o con vitalidad. O sea, en el árabe es una manera de expresar emociones. Y en el hebreo, ambas palabras se integran en una sola para describir un sensible canto que expresa una profunda tristeza, un gran dolor, una amarga decepción. Pero este canto se debe entonar con emoción, en alta voz, expresando en cada palabra el dolor que se siente con pasión. Fíjense que es bien curioso cómo estas palabras, estas pequeñas palabritas que aparecen en esa introducción de estos salmos, tienen un significado y de igual manera tienen una manera de expresarlo. En el Salmo 6, que estaba hablando mi esposo la semana pasada, hablaba también de subir el tono o de ciertas notas musicales, ciertas medidas. Y aquí en este salmo también esta palabra
Sigaión está, vamos ¿verdad? A inclinarnos más por la parte del hebreo, pues dice que las personas que que expresaban este canto, tenían que expresar una profunda tristeza, pero debían entonarlo con emoción, en voz alta, expresando en cada palabra el dolor que se siente con pasión. O sea, era una manera de expresarse. De la forma que ellos lo hacían, las personas que lo escuchaban identificaban qué tipo de cántico era. Tremendo esto, wow. Y entonces, si comenzamos a discutir los versículos, dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. David se presenta ante Dios para implorar de él justicia contra el calumniador que lo había acusado a él, perdón, de traición y de sedición. Y sedición quiere decir rebelión. Y abre su caso con una declaración de confianza en Dios. Por eso dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Está declarando que confía en Dios a pesar de lo que está sucediendo, a pesar del ambiente que lo estaba rodeando. Él permanecía confiando en Dios. Por urgente que sea, ¿verdad?, la emergencia que nos apremie o lo que estemos pasando, nunca está por demás en nuestra súplica o en nuestra oración una declaración de confianza en nuestro Dios. O sea, en otras palabras, no importa la situación que nos esté rodeando, cuán oscuro, ¿verdad?, parezca el ambiente a nuestro alrededor, nosotros siempre tenemos que expresar o debemos expresar una declaración de confianza en nuestro Dios, en ti. O sea, aún en los momentos más cruciales de mi vida, nunca es acertado desconfiar de Dios y nunca resulta en vano confiar en Él. O sea, en los momentos más difíciles, en los momentos más cruciales, yo en ti, Señor, en ti, Dios, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y Él sigue diciendo: sálvame de los que me persiguen, porque sus perseguidores eran muchísimos, eran numerosos, y cualquiera de ellos era bastante cruel como para devorarle. Y ahí menciona a Cus. Uh-huh. A Cus, Hijo de Benjamín. Hijo de Benjamín, Uh-huh. y se dice que era de la misma tribu de Saúl, o sea que Uh-huh. era prácticamente del rey que conocía a David y lo estaba acusando falsamente. O sea que eso era una situación bastante delicada, donde pues se había levantado un grupo de personas, como hemos visto en los salmos anteriores, para hacerle la guerra a David. Uh-huh. Entonces él le sigue diciendo al final de ese estribillo o de ese verso: y líbrame, rescátame de las trampas, absuélveme de sus acusaciones, concédeme en este litigio sobre mi personalidad injuriada una liberación justa y verdadera. Yo necesito, Señor, que tú me rescates de las trampas de estas personas, que tú me absuelvas de sus acusaciones, porque ellos lo estaban acusando falsamente. El verso 2: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entre los enemigos que David tenía, había uno más poderoso que el resto, que contaba con cierta preeminencia, con cierta fuerza y ferocidad. Tanto que él lo está comparando como un león. Cuando dice cual león, eso es una símil, cual león, o sea, como el león. Él dice: no sea que desgarre mi alma, cual león. Y si alguien sabía de leones, era David, que, ¿verdad?, cuando los leones querían atacar a sus ovejas, él luchaba contra ellos para proteger a su rebaño. Y en el caso de David vemos que probablemente ese enemigo a quien él estaba comparando con un león era, como decía ahorita mi esposo o el pastor, era Saúl. Probablemente era Saúl, que era un enemigo real y con dignidad real, perdonando la redundancia. Cuando le digo
dignidad real, es porque era quien, el rey, era de la realeza. Pero en el caso de nosotros, hay un león que anda, ¿verdad? En derredor o alrededor, buscando a quien devorar, que está ahí rugiendo, que no descansa y que lo que persigue o de lo que él quiere o su meta es vernos completamente destruidos. Ese enemigo, ¿verdad? Sabemos cuál es el enemigo común que tenemos todos, que es Satanás, el Señor lo reprenda. Y mira, sigue diciendo, y me destrocen sin que haya quien me libre. David está asociando la ferocidad, o sea, lo feroz que era ese ataque con la experiencia de él, como les decía hace unos segundos atrás, como pastor de ovejas. Y dice que asimismo nuestro Dios es muy misericordioso y muy clemente y va a rescatarnos con absoluta seguridad a nosotros, a los suyos, de una destrucción tan cierta como desesperada. O sea, si nosotros estamos en momentos difíciles, en momentos de aflicción, Él está ahí presto para cuidarnos, protegernos, librarnos a nosotros de cualquier destrucción que pueda venir en contra de nosotros. Y dice que también se puede comparar con el peligro al que el salmista se estaba exponiendo por las falsas acusaciones de las lenguas calumniosas, porque no solo era Saúl, los que estaban alrededor de Saúl, que estaban a su favor, también hablaban en contra de David. Y se compara, ¿verdad? Y eso lo he escuchado muchas veces, que hay veces que la gente dice, no, las palabras se las lleva el viento. La realidad es que las palabras no se las lleva el viento. Hay palabras que, como dice la Biblia, que son como golpes de espada. Son tan fuertes y tan poderosas que pueden destruir una vida. Y prácticamente David está comparando lo que está sucediendo, estas acusaciones, este hostigamiento que tenían hacia su persona. Él siente como si fuera el ataque de un león en contra de sí mismo. Y es más, él pensaba y comparaba y decía, es más peligroso, es más terrible el sentir las heridas de las palabras infligidas por una lengua, ¿verdad?, viperina, que realmente sentir el golpe carnal, hablando en términos de físicos, ¿verdad? Golpe físico, porque pues el golpe físico usted lo puede curar y ya, pero las palabras, eso se queda en la mente, eso se queda en el corazón y es muy difícil poder olvidarlo. Y él está comparando este tipo de ataque con esto, de esta manera. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era en mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aquí vamos a entrar entonces en la segunda parte de este cántico, donde contiene aquí, mire cómo él dice, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. O sea, él está aludiendo o alegando algún tipo de inocencia. Él dice, ¿verdad? Está alegando la inocencia si yo he hecho esto. Él no está acentuando o afirmando yo lo hice. Él dice, si yo he hecho esto, si hay en mí o en mis manos iniquidad. O sea, él está alegando su inocencia y es una invocación también de la ira divina sobre la cabeza del propio suplicante. Si esta persona que está suplicando no está limpio de la maldad que se le imputa. O sea, en otras palabras, él está diciendo, bueno, Señor, tú me conoces y si yo he hecho algo malo, pues él dice claramente, ¿verdad? Se describe y él dice, si yo le he dado mal pago al que estaba en paz conmigo y he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcánzala. O sea, en otras palabras,
debo hacer justicia, debo actuar de la manera correcta. Pero sabemos que el ambiente que se estaba suscitando en el momento que él escribió este salmo era como que se estaba alegando de que él había traicionado al rey. Y sabemos que hubo 2 veces que David tuvo en sus manos el poder de aniquilar al rey Saúl. Sin embargo, no lo hizo. Le perdonó la vida. Una fue en la cueva de Adulam, que él estaba ahí, ¿verdad? Y estaban cerca, estaban ahí mismo los dos. Sin embargo, él lo perdonó, no le quitó la vida y lo tuvo en sus manos para poderlo hacer. Y era el momento en que él lo estaba persiguiendo y le estaba haciendo daño. Y hablando en términos de ser un guerrero, David verdaderamente era un guerrero. Pero sin embargo, perdonó la vida del rey. Y de nuevo, cuando lo encontró dormido en mitad de su campamento, que él empieza a hablarle en voz alta. E inclusive menciona a Abner, que era, ¿verdad?, la persona o el escudero de él, y diciéndole, mira, ¿qué tú has hecho? Has descuidado al rey. O sea, él lo tuvo en sus manos para poderlo matar, para poderlo aniquilar, sin embargo, no lo hizo, porque respetaba la posición de él como rey. Y en este momento, o sea, todo lo que estaba sucediendo nos indica que él tenía o él podía hacer su apelación al cielo, a la presencia de Dios, con su conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque él no le había hecho daño al rey Saúl. A pesar de que el rey se había levantado contra él y lo había perseguido varias veces y lo había intentado matar varias veces. Entonces, lo que esto nos está enseñando en esta mañana es que para que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestro corazón tiene que estar íntegro delante de la presencia de Dios. De lo contrario, eso no va a suceder. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar íntegros ante la presencia de Dios. Por eso es que dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El versículo 6. Amén. Antes saludamos a los hermanos que se están conectando. Aleluya. Nuestra hermana Rosa, nuestro hermano José Rivera también están por ahí. Estamos aquí en el Salmo número 7. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a leer el Salmo el verso número 6. ¿Verdad? El verso 6 nada más. Vamos a leer el verso 6 al 10. Dice la palabra, levántate, después del Selah, de la meditación profunda, ¿verdad? Que en los versículos del 1 al 5, que está haciendo una súplica, un pedido de justicia. Ahora el salmista dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierte en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Tremendo. Escuchamos aquí entonces una oración ahora, una oración renovada, basada en esa declaración solemne que acaba de formular. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. A veces no es posible que nosotros oremos frecuentemente cuando nuestro corazón no está bien delante de la presencia del Señor. Muchas veces como que no optamos por insistir porque sabemos que algo no está bien. Pero cuando nuestro corazón es sincero y nuestro espíritu se vuelve hacia Dios en oración, con la misma forma, y hace una comparación el autor, y él dice de este libro, él dice que
lo compara como cuando una aguja, cuando usted le pega un imán, que esa aguja se levanta. De la misma manera, él compara la oración. Cuando nosotros tenemos un corazón sincero y un corazón limpio ante su presencia, de esa forma nosotros también nos apegamos al Señor, nos agarramos del Señor, nos imantamos como hace la aguja con el corazón de Dios. Pero es importante tener el corazón limpio. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Su dolor hizo que él viera al Señor como un juez, como alguien que le podía hacer justicia en el momento en que estaba la situación, ¿verdad? Más fuerte. Que hay momentos en nuestra vida que cuando estamos en pruebas, hay momentos de la prueba que como que los podemos sobrepasar de una manera más tranquila, pero hay momentos en que esa prueba se va intensificando y ahí es el momento que sentimos como más violencia de esa prueba contra nosotros. Así mismito se sentía él en este momento, pero él apela a la presencia del Señor, él apela al Señor como juez justo, que él sentía como si lo hubiera abandonado en el sentido de que el Señor estaba como en reposo para él. De esa era la manera que él lo veía, ¿verdad? Como si el Señor estuviese reposando. Y por eso él le dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. O sea, está clamando al Señor para que en esa situación que estaba atravesando, Dios tomará, ¿verdad?, la justicia en sus manos. Álzate, él le dice, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. O sea, ponte de pie, oh Dios, elévate por encima de todos mis enemigos, y deja que su torreón de justicia sobresalga por encima de sus villanías. O sea, en otras palabras, que se vea a plena luz lo que ellos están haciendo mal y de la manera que me han querido humillar y que me han querido hacer sentir triste por lo que está sucediendo, ¿verdad? Por lo que estaba pasando a su alrededor. Y el verso, en la otra parte dice, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David estaba interpretando ese silencio de Dios y esa tardanza de Dios como si él durmiera. Y a nosotros muchas veces nos pasa igual. Cuando estamos en un momento difícil, atravesando un momento de prueba, de dificultad, comenzamos a clamar al cielo y a decirle, Señor, ¿dónde tú estás? Yo no te siento, no sé qué está sucediendo. Lo que siento es como tu ausencia, como si estuvieses ignorando mi oración. Y la realidad es que Dios está ahí, más cerca de lo que nosotros pensamos. Y David se sentía en este momento de la misma manera. Él interpretaba el silencio y la tardanza de Dios como si fuera que Dios estuviera durmiendo. Pero ese silencio de Dios es para nosotros como una escuela de paciencia, donde aprendemos a forjar tolerancia y donde deberíamos, y yo no digo que eso es fácil, porque en el momento de la prueba son pocas las personas que pueden pasar una prueba con sonrisas, con alegría, tranquilos. Muy pocas son las personas. La mayoría de nosotros mostramos aflicción, frustración. Muchas veces andamos cabizbajo, ¿verdad? Pero debemos pensar y analizar que el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y por lo tanto, aún en medio de la dificultad, dice un refrán, me acuerdo que aprendí cuando era niña, a mal tiempo, buena cara. No es tan fácil poder proyectarse de esa manera, pero es la actitud que deberíamos tomar. Ahí es cuando encierra la palabra de Dios, cuando dice, estad siempre gozosos, no importando la situación, pero no es fácil. Y el Señor nos quiere enseñar a que no importa lo difícil que pueda estar pasando a nuestro alrededor, nosotros debemos soportarlo con alegría, en la esperanza de
de que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Esa debería ser nuestra actitud. El versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Probablemente nosotros nos hacemos una imagen de una congregación que está reunida en torno a donde está el Señor, a donde está Jehová, que quizás Él se siente en un nivel más elevado que nosotros como el juez. Esa, ¿verdad?, es la imagen que nosotros nos podemos hacer en nuestra mente. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Lo que esto nos quiere decir es que el salmista sigue confiando en su propia integridad. Y él no tiene ninguna conciencia de mal alguno que haya cometido y que pueda justificar la persecución que recibe. O sea, para él no había razón por la cual él fuera perseguido, porque él había mantenido su corazón íntegro ante la presencia de Dios. Y siempre, aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, de destruir al rey, de hacer tantas cosas, no lo hizo. Respetó la posición del rey siempre. Por eso decía, en un momento a él le recomendaron, mira, pero si tú lo tienes en tu mano, mátalo. Y él dijo, no, que me libre Jehová de poner mi mano sobre su ungido, a pesar de que ya Saúl había sido desechado de la presencia de Dios. O sea, la actitud de él fue siempre una actitud de respeto hacia el rey Saúl. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Él está dispuesto que sea Dios el que lo juzgue, que sea Dios el que pelee su batalla. Y en el verso 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece todo el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios en su justicia prueba nuestra mente y nuestro corazón. O sea, la conciencia misma de nosotros los hombres, de los seres humanos. El que inquiere en la mente y el corazón es el Dios justo. Y sabemos que el término mente en hebreo quiere decir kelayot. Y fíjese que a lo que hace alusión en este salmo aquí es a los riñones. Varios comentaristas dicen que es a los riñones aquí, a lo que él hace la alusión, ¿verdad? Cuando habla de la mente, kelayot. Y nos dice que el uso de este término en el Antiguo Testamento se le puede tomar como un equivalente hebreo que alude a la conciencia. O sea, los riñones significan los afectos. Así es que a lo que mayormente él está apelando es a la conciencia. En el versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. O sea, Dios defiende a los rectos de corazón y sabemos que decíamos en el Salmo 3, cuando estábamos discutiendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria es el que levanta mi cabeza, decía el salmista. Y explicábamos que cuando él habla sobre escudo, lo que está hablando, lo que está refiriéndose es que Dios es su protección total. Mi escudo está en Dios. En las veces en que lo vamos a ver en distintos salmos, porque también lo vamos a ver en el Salmo 18, cuando él dice que Jehová es su escudo, pues él está ahí mencionando o resaltando de que Dios defiende a los rectos de corazón y que él está completamente protegido por Dios. Mi escudo está en Dios. O sea, mi protección total está en Dios. Versículo 11 al 13 ahora. 11 al 13. Dice la Biblia, Dios es justo. Perdón, Dios es juez justo. Voy a ponerme este asunto. Ahora sí. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada.
Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si no se arrepiente, esto el hebreo lo traduce como si no se vuelve atrás, o sea, si no se retracta, diríamos nosotros. Esto es lo que va a suceder. Y Dios está airado contra el impío fíjese qué tremendo es esto. Él está airado contra el impío no un día, dice todos los días. Porque conoció, el impío fue que conoció y se alejó, está actuando no piadosamente. Exactamente. Persona que conoció y se apartó, se alejó. La Biblia dice aquí claramente que Dios está airado con esa persona todos los días. Eso es así. Tremendo, wow. Y eso es algo que si la gente tuviera conciencia, ¿verdad? Y lo tomara más en serio, a lo mejor lo pensarían para alejarse del Señor y para llevar a cabo, ¿verdad? Muchas cosas que en circunstancias practicamos o hacemos que no son agradables a la presencia del Señor. En hebreo, el término shup quiere decir volverse atrás o dar la vuelta. Y en el Antiguo Testamento lo que esto quiere decir, o ¿verdad? El significado de este término, volverse atrás o arrepentirse, quiere decir simplemente reconocer que hizo algo malo o que está haciendo algo malo. Y que hay unas consecuencias si nosotros no nos arrepentimos de nuestras acciones. O sea, si en este caso, si los enemigos de David no se arrepentían de sus acciones, habían unas consecuencias que ellos iban a afrontar. Yep. Y era que la destrucción, era su destrucción. La falta de ese arrepentimiento iba a producir un juicio inmediato de parte de Dios. Él dice, armado tiene ya su arco. Significa que ya estaba listo para descargar la flecha del juicio. Él dice, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, según este versículo 13, Dios como un arquero aguerrido, como un guerrero y juez al mismo tiempo, iba a usar flechas o saetas incendiarias a fin de prender fuego a la ciudad sitiada. O sea, a todos esos enemigos él le iba a dar su merecido, su recompensa. ¿Por qué? Por sus acciones, por la manera en que ellos se estaban conduciendo en contra del siervo de Dios. Y es de la manera, ¿verdad?, que David lo compara. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco. Y esto es también contra el impío, porque si vemos, está hablando, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, o sea, si sigue en su vida, en su camino, si sigue haciendo las cosas mal delante de la presencia de Dios, él afilará su espada. O sea, hay juicio para esos impíos. Que no se crean que se van a quedar como a veces yo digo, ¿verdad?, riéndose, sino que ellos van también a recibir su recompensa por su Huye el desobediencia. impío sin que nadie lo persiga. Más sabe que... Más el justo está confiado como un león. Más el justo está confiado. Iba a cantar la canción de René ahí. Más el justo está confiado como un león. Y decir, más sabe que su vida va a perecer. Ay, señora. Ay, santo. Ay, Dios mío, padre. Así es. El versículo 14 ahora. Al 17. 14 al 17. Al 16, perdón. Al 16. He aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. ¿A qué? Al 17. Oh. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Tremendo. Aquí sigue describiendo cómo va a ser ese juicio, ¿verdad?, en contra del impío y cuáles son algunas cualidades que tiene. Y él dice, concibió maldad. O sea, está henchido de ella, sufre dolores hasta que logre darla a luz.
compara el proceso de un parto con la manera en que se conduce un impío. Y dice que anhela llevar a cabo su plan y padece hasta que sus intenciones malévolas no se ejecuten. O sea, va a estar ahí sufriendo ese dolor hasta que lleve a cabo su plan maligno o malévolo. Y dice, se preñó de iniquidad. O sea, y sabemos que la preñez o el embarazo es el origen, ¿verdad?, de todo. Antes de un parto hay un embarazo. Y está aquí el salmista comparando la manera de conducirse de los impíos con el proceso del embarazo hasta el parto. Y dice, ¿verdad? Mantuvo relaciones con el diablo y fue fecundado con el virus del mal. Y entonces su prole será, o la criatura que va a tener, es simplemente el producto final es que el nacimiento de lo malo, simplemente completamente a derramar su iniquidad, hacer lo que no está bien delante de la presencia del Señor. Y sabemos que el más grande enemigo que nosotros tenemos es Satanás, que el Señor lo reprenda, que la Biblia lo estigmatiza y lo llama como padre de mentira, ¿verdad? El padre de toda mentira. Y entonces vemos aquí que el salmista está comparando las acciones del impío simplemente como la manera en que Satanás se conduce, y habla sobre el engaño. Se preñó de iniquidad, y iniquidad en muchas cosas que incluyen ahí. Dio a luz el engaño, o sea, el bebé que tuvo, por así decirlo, perdón, después de este proceso de que él concibe maldad y que se preña de iniquidad, es simplemente el engaño. Dio a luz engaño. Y él está tomando estas palabras o estas comparaciones con las estratagemas que utiliza un cazador. Por eso dice, concibió maldad, se preñó de iniquidad y luego dio a luz el engaño. Y como un cazador descuidado que ha cavado un pozo para atrapar a su presa, el hombre impío cae en su propia trampa. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. O sea, él mismo va a caer en su propia trampa. En otras palabras, es lo que está queriendo decir el salmista. Todo esto que parece un poco complicado y un trabalengua un poco enredado. La traducción lengua actual dice, fíjese en el malvado, planea el crimen, lo comete y Exacto. luego niega haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo Va a caerá caer, exacto. y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Exacto. Así mismo es. La iniquidad, ¿verdad?, que él ha tramado, o el plan que ha hecho malévolo en su corazón, o que ha diseñado para la destrucción de otro, en ese mismo va a caer él. Y fíjese, si lo aplicamos a la historia bíblica, a lo que estaba sucediendo alrededor de David, sabemos que esa era la actitud de Saúl, destruirlo. Y Saúl era un impío, ¿sabe? Una vez él pecó contra Dios, él era un impío. Y lamentablemente él había hecho un plan para destruir a David y muchas veces trató de matarlo, pero Dios guardó la vida de David. Y si leemos más adelante la historia bíblica, sabemos que la derrota de Saúl fue tan fuerte que él mismo se echó sobre su espada. O sea que realmente las consecuencias de sus acciones fueron graves, fueron muy fuertes. Y el verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Algo que me gusta siempre de estos salmos que estamos estudiando ahora es que a pesar de el ambiente que estaba rodeando al salmista y de lo que estaba sucediendo, fíjense que
Comienza diciendo y declarando con firmeza: mas yo, Jehová, en ti he confiado. Ahora termina el salmo en este versículo 17: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Esto es como una doxología final, es como una descripción de alabanza a Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. Conforme, o sea, esto significa a causa de su justicia o en razón de su justicia. Cantaré significa cantar salmos o canciones. Y sabemos que en la Biblia la alabanza, se relaciona muy a menudo con el cántico. Sabemos que cuando se habla de alabar al Señor y cantar, eso va unido, ¿verdad? Tomado de la mano. La alabanza se relaciona mucho con lo que es el canto. Y dice: y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El Altísimo, que en hebreo quiere decir el Elión, que se usa solamente en las poesías, este término, y que aparece 21 veces en el libro de los Salmos. 21 veces o 21 veces en el libro de los Salmos aparece este término, Altísimo. Por eso también dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así en varios salmos lo vamos a ver, este término Altísimo. Y también, cuando usted lee la historia bíblica, muchos personajes de la Biblia que no eran israelitas aluden al Dios Supremo y utilizan este término Altísimo. Dios Altísimo, Jehová el Altísimo. Así es que en esta mañana vemos otro salmo en el que David está apelando, ¿verdad?, a la justicia de Dios, pidiéndole al Señor, suplicando, rogando a Dios que le haga justicia. Pero como les decía ahorita, me gusta siempre esa actitud que él tiene de alabanza desde el principio. Cuando comienza el salmo es como una actitud de reconocer quién es Dios, que es su Dios. Pues cuando dice que algo es tuyo, esto es mío, es algo de propiedad, es un adverbio de propiedad, eso es mío. Entonces, y cuando él dice Jehová es mío, Dios mío, no un adverbio, perdón, un pronombre de propiedad, él es mío. Y luego aquí termina diciendo alabaré, o sea, a pesar de todo lo que está sucediendo, yo voy a alabar al Señor. Y yo sé que Él me va a hacer justicia. Yo sé que Él va a obrar a mi favor. Y esa siempre debería ser nuestra actitud. Reconocer a nuestro Dios como nuestro y también alabar al Señor en medio de las circunstancias. Nos lamentamos, lloramos, le pedimos a Dios que, ¿verdad?, nos haga justicia, que obre a nuestro favor, etcétera, pero siempre teniendo presente la alabanza al Señor. Esta versión dice: alabaré al Señor porque Él es justo, cantaré salmos para honrar el nombre del Señor Altísimo. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Ya? Oh, ok. Gloria al nombre del Señor. Pues le damos gracias al Señor y le damos gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Tenemos aquí varios hermanos que han estado con nosotros. Entró también hermana Yamile, hermana Mili. Gloria al Señor. Damos gracias a todos los que han estado con nosotros en esta mañana. El viernes pues tenemos el Salmo número 8, así que esté pendiente. Seguimos lunes, miércoles y viernes trayendo cada uno de los salmos, ¿verdad?, que están escritos en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor, y oramos al Señor para que el Señor nos dé fuerza, nos dé salud para seguir hacia adelante, y creemos en el nombre del Señor que este va a ser un día de victoria, un día de bendición. Pase lo que pase, honraremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de intercesión, ¿verdad?, ya que es un día bien importante para esta nación, pero seguimos creyendo que Dios tiene el control. Amén. Así que, gloria al Señor, oramos. Padre, gracias te damos por tu bendición, gracias te damos por esta
Maravillosa oportunidad que tú nos has concedido, Padre, el poder llegar a cada casa de barrio de nuestros hermanos que han escuchado esta palabra. Señor, te pedimos, Dios, que esta palabra siga fluyendo. Dios mío, que tú te glorifiques. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor amado, en sus quehaceres, Señor, los que están trabajando, los que están en sus casas. Bendícelos, Señor amado. Manifiesta tu poder y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre. Dios les Bendiciones. bendiga.